Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Génesis 1:27 establece que la identidad del ser humano está en ser imagen y semejanza de Dios. No es una apariencia externa, sino una participación en su verdad, justicia y santidad. Pero el enemigo ha usado de tácticas que le han engañado para robarle esta identidad y establecer copias sin vida de su propia imagen. Así ha logrado confundir el propósito de la creación y desvirtuar la voluntad de Dios. Bienvenidos a las buenas noticias en esta serie de la estrategia de la serpiente. Gracias por escuchar y entender. Esto es un paso fundamental para establecer el gobierno de Dios en tu vida. La identidad responde a quién soy y está establecido que soy semejanza e imagen de Dios. El propósito responde a para qué fui creado. Y esto es para reflejar su gloria y vivir en justicia y verdad. Si el propósito se confunde, la identidad se debilita, porque dejamos de vernos en relación con Dios y empezamos a definirnos por lo que hacemos, por lo que sentimos o por lo que aparentamos. El diablo se roba la identidad humana primero confundiendo el propósito. En Edén les dijo, Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Génesis 3:5. En hebreo está escrita la palabra hayaj, que propone la acción de llegar a ser. Así, el diablo estableció su imagen en los seres humanos, confundiendo su propósito de conquistar la tierra con el reino de los cielos por el de alcanzar la grandeza, la gloria y el poder y la autoridad de Dios, que es su propio deseo. Segundo, redefiniendo el sentido de la vida. Hace creer que el propósito es acumular bienes, buscar placer o alcanzar poder, vivir una vida enfocada en lo terrenal y lo natural. Tercero, desviando la misión espiritual. Él sustituye la vocación de reflejar a Dios y establecer su reino por la de ideología, roles sociales o etiquetas culturales. Cuarto, establece la autopercepción. Impulsa a las personas a construir múltiples identidades basadas en emociones, tendencias, modas o subculturas, en vez de en la vida eterna. Quinto, vende una religiosidad vacía que aparenta devoción como propósito, pero sin transformación interior, ritos, fiestas y normas religiosas que invitan a la hipocresía y no a la conversión. Pero el amor esencial de Dios nos da la oportunidad de reencontrar la identidad nuevamente, estableciendo un nuevo propósito basado en la gracia y no en las cosas que hacemos. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron, escribió el apóstol Pablo. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Efesios 2, 8 al 10. El apóstol nos enseña que es la gracia de Dios la que nos define la nueva identidad, y esta nos eleva a nivel de hijos de Dios en Cristo. Pero sí y solo sí nos rendimos a su propósito, que son las buenas obras a las que Él se refiere. El diablo no puede borrar la imagen de Dios en el ser humano, pero sí puede confundir el propósito hasta que la persona viva como si no tuviera identidad divina. Es que cuando el propósito se redefine por ideologías, materialismo o religiosidad, la identidad se distorsiona. Pero cuando el propósito se afirma en la relación con Dios, la identidad se fortalece y la semejanza divina se protege. En otras palabras, el propósito es el guardián de la identidad. Si el diablo logra confundirlo, se roba la semejanza a Dios. Pero la fe relacional y no religiosa en Cristo restaura y protege ese propósito, manteniendo firme la identidad. Fe relacional es la convivencia diaria que tienes con Jesucristo, el conocerlo por su palabra y el vivir por su espíritu en ti. C.S. Lewis
en Cartas del Diablo a su sobrino, describe cómo Satanás usa distracciones y propósitos falsos. El éxito, el prestigio, las riquezas, la religiosidad, entre otros, para apartar al hombre de su verdadera identidad en Cristo. El diablo roba la identidad humana confundiendo el propósito al hacer que el hombre viva para lo pasajero en vez de para lo eterno. Sustituye la misión divina por ideologías, placeres o religión. Presenta propósitos falsos que parecen luz, pero son tinieblas. Una relación personal con Cristo es el escudo que protege, reafirma el propósito divino y con él la identidad y semejanza que Dios nos dio. Es que el apóstol se refiere a la salvación, que es la liberación del poder, el dominio y la condenación del diablo, que logra establecer su propósito en los seres humanos que no tienen fe y por lo tanto no tienen conciencia de pecado. Pero la fe en Dios y en la obra de Cristo es la certeza de esta identidad. Pero a todos los que le recibieron, escribió el apóstol Juan, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad, el poder, la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1, 12 y 13. Esto establece que Dios, por su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, nos da una nueva oportunidad de vivir según la imagen de Cristo revelada en nosotros. Pablo escribió: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. 2 Corintios 3, 18. Esto, en simple español, quiere decir que una vez entendemos y creemos, se nos cae el velo religioso, filosófico y ritual que nos impedía ver la verdad. Que el Espíritu Santo que habita en nuestro interior nos redefine y ahora podemos reflejar de nuevo la imagen de Cristo, que es Dios mismo, y recuperar el propósito de establecer su reino. La estrategia en este tiempo ha tomado mucho auge bajo el pretexto de la autopercepción, y es aquí donde podemos ver cómo el diablo actúa en dos niveles. Primero, distorsionando cómo la persona se percibe a sí misma, y luego robando la identidad que Dios le dio. Esta autopercepción corresponde a lo que siento de mí, a lo que pienso de mí y veo de mí, siendo el yo el centro de la percepción, y entonces mi propósito será agradarme a mí mismo, satisfacer mi ego y mis emociones. Una de las más usadas técnicas psicológicas es hacer que proyectemos la vida. Si podemos dar respuesta a cómo me percibo en 5 años, puedo también establecer el propósito de mi vida para esos 5 años. Nos invitan a proyectarnos a corto, mediano y largo plazo, determinando que soy yo el que tengo el control y quien defino mi identidad y mi propósito. Una idea totalmente separada de mi identidad en Dios. Woody Allen, cineasta y humorista estadounidense, acuñó la frase: si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. No sé qué tan cierto sea que él lo dijo, pero sí lo que dijo. Pues es una interpretación de lo dicho por el rey Salomón. Él escribió: el hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. Proverbios 16:9. Y el rey David, en el Salmo 2, también dice que Dios se ríe de los planes de aquellos que se rebelan contra él. Vivir para agradarnos a nosotros mismos es una de las tácticas que más destruye la identidad. Pablo advierte que en la carne no mora el bien y que buscar solo agradarse a sí mismo conduce a esclavitud del pecado. Él escribió: yo sé que en mí, esto es, en mi naturaleza humana, no habita el bien, porque el desear el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 7:18. Así que no puedo hacer sino lo que mi egoísmo natural me permite si no fijo los ojos en el que me dio la identidad. Agustín de Hipona lo llama amor desordenado. Cuando el amor propio se convierte en fin último, se roba la semejanza divina y distorsiona el propósito. Así tendremos como resultado una identidad centrada en el ego, sin verdad ni propósito eterno. Desde esta percepción egoísta de la identidad encontramos ideologías que plantean que la identidad no está dada por Dios, sino que es una construcción subjetiva y mutable, como la ideología de género, que establece que ser varón o mujer es una construcción social y no una identidad dada por el Creador. El diablo aquí se roba la certeza de ser creados varón y hembra.
Génesis 1:27, y la sustituye por una autopercepción fragmentada, cambiante y desligada de la verdad divina. Pablo en Efesios 4:14 advierte sobre ser llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Esto es un viento de doctrina, lo cual aplica a ideologías que confunden la identidad esencial del ser humano. Los Therians, por ejemplo, son personas que se identifican como animales en espíritu o esencia, ideología del comportamiento que ha tomado auge en los últimos tiempos. Desde una perspectiva bíblica, esto refleja un desplazamiento de la semejanza divina hacia una semejanza con lo creado. Pablo escribió: cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1:21. El hurto aquí consiste en que la persona deja de verse como imagen de Dios y se percibe como otra criatura, perdiendo la identidad espiritual que le corresponde. Esta táctica de robarse la identidad ha logrado en este último tiempo establecer un patrón claro. Dios otorga identidad y semejanza, imagen divina, propósito y verdad. Pero el diablo hurta esa semejanza mediante ideologías que sustituyen lo eterno por lo relativo, lo espiritual por lo material, lo verdadero por lo subjetivo. El resultado es una autopercepción distorsionada donde la persona ya no se reconoce como hijo de Dios, sino como producto de ideologías, culturas o deseos. Otro aspecto de la autopercepción es lo que los demás desean que seamos. Esto nos hace vernos a nosotros mismos, pero desde la necesidad de aprobación externa. En este escenario, la manera de vivir es la apariencia para lograr la aprobación de los demás. Aquí el propósito es ser aceptado, reconocido y aprobado. Así que le damos el privilegio a las otras personas de definir nuestra identidad. Pablo escribió: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Es que muchos vivimos una fe fingida, que muestra una manera de ser, un propósito y una vida falsa, que busca agradar a todos. Hacemos las cosas porque la ley religiosa lo impone, o por agradar a mi papá, mi pastor, mi jefe, mis amigos, mi familia, o incluso queremos agradarle y ser aprobados por aquellos que viven desordenadamente y hacen lo malo. El apóstol Pedro, en su defensa ante el concilio en Hechos 5:29, dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es que es más importante agradar a Dios que a los hombres. Esta es la postura clara de alguien que sabe con certeza cuál es su identidad, porque tiene claro su propósito. C.S. Lewis señala que vivir para agradar a otros es caer en la trampa de la opinión pública, perdiendo la identidad en Cristo. El resultado de esta manera de percibirnos es una identidad dependiente de la aprobación externa, fácilmente manipulable. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo: miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Génesis 1, 25 al 29. Esto es lo que Dios dijo y dice de ti, que eres su creación, eres su imagen, tienes su instrucción y recibes su provisión. Pero para esto debes autopercibir esta verdad en ti. No es vivir por lo que dices de ti, influenciado por las ideologías y huecas sutilezas según los pensamientos humanos y el poder del diablo, Colosenses 2:8, ni por lo que los otros dicen y hacen, pues ellos no pueden definir tu identidad, pero sí confundir tu propósito, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, Romanos 8:14. Es que se trata de entender que identidad y propósito son producto del Creador, así que debemos vivir según lo que Dios dice. Esta es la verdad que está en su palabra. No te la dejes robar. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, escribió el apóstol Pablo,
pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. Averigüen bien lo que le agrada al Señor. No participen de las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Efesios 5, 8 al 11. Señor, recibe mi oración y hazme vivir según esta instrucción. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las Buenas Noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.